Si Dios es bueno, amoroso y misericordioso, entonces ¿por qué permite que haya tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Bueno, pues esta es una de las preguntas más comunes del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, y me refiero a todo lo relacionado con el dolor y el sufrimiento, a pesar de saber de que Dios es la fuente de bondad, de misericordia, de amor, y sabiendo que sus deseos y pensamientos pues son de bien para con nosotros. Sin embargo, le soy completamente sincero cuando le digo que este es uno de los temas más profundos y difíciles que encontramos en la palabra de Dios, me refiero a la Biblia. La respuesta no es simplemente sencilla, ya que va a tocar varios puntos esenciales, sobre todo en el aspecto de la naturaleza divina de Dios, la libertad humana y el propósito de la vida en un mundo caído a causa del pecado. Sin embargo, hay varias enseñanzas bíblicas que nos pueden ayudar a entender de alguna manera o nos ayuda a acercarnos a la respuesta de por qué existe el sufrimiento en el mundo. Y aunque usted piense, sí, pero el dolor y el sufrimiento pues son difíciles y terribles de atravesar, estoy de acuerdo con usted, pero escucha primero, porque lo que vengo a decirle no puede ser escuchado desde juicios anticipados, o sea, desde el prejuicio. Y entonces yo le ruego, escuche y después pues saque sus propias conclusiones al respecto. Mire, bíblicamente hablando, ¿en qué dirección apuntan tanto el dolor como el sufrimiento? En primer lugar, al libre albedrío y a la caída del hombre. Dios creó al ser humano con libre albedrío, es decir, con la libre capacidad de tomar decisiones. Y esto es fundamental para que el amor y la obediencia sean genuinos y deben ser voluntarios, y la realidad es que nadie ama verdaderamente por imposición. Sin embargo, cuando el hombre pecó al desobedecer a Dios, como dice Génesis capítulo 3, la creación entera fue afectada por el pecado. El sufrimiento y la enfermedad y la muerte son consecuencias de esta caída. La Biblia dice que la creación en su totalidad fue sometida a la frustración y que gime a una como si tuviera dolores de parto, como dice Romanos 8, 20 al 22. Este mundo, tal como usted lo ve ahora, no es el mundo perfecto que Dios creó originalmente, sino uno que ha sido marcado por las terribles consecuencias del pecado. Por lo tanto, tras la caída, el mundo ha venido a ser una especie de escenario cómodo y propicio para que proliferen cómodamente el dolor y el sufrimiento. En segundo lugar, está el gran misterio de la soberanía de Dios y el bien mayor, y es el siguiente: Dios es soberano y su conocimiento es infinito, por lo que su propósito muchas veces va mucho más allá de nuestra comprensión humana. La Biblia enseña que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, como dice Isaías 55, 8 y 9. Aunque el sufrimiento pueda ser incomprensible desde nuestra perspectiva, lo cierto es que la Biblia sugiere que Dios también puede obrar a través del dolor para un bien mucho mayor, a pesar de las circunstancias, y aunque no siempre podamos verlo de inmediato. En la historia de José, como dice Génesis 37 al 50, José experimentó en carne propia un profundo sufrimiento al ser vendido como esclavo por sus hermanos, pero años después reconoció que Dios mismo transformó todos aquellos eventos, todo lo que él había ocurrido al propio José, como dice Génesis 50 a 20, pues fue la manera en que utilizó el Señor para salvar a muchísimas personas de la hambruna, y que solo Dios sabía previamente todo lo que habría de acontecer y que vendría años después. En tercer lugar, pues tenemos las pruebas y la formación del carácter. La Biblia también enseña que Dios permite el sufrimiento como un medio para formar el carácter y para fortalecer nuestra fe. En el libro de Santiago, por ejemplo, se dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, como dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahora, aunque es difícil de aceptar el sufrimiento, puede ayudarnos a crecer, a depender más de Dios y a desarrollar virtudes como la paciencia, la fortaleza y la compasión. En cuarto lugar está la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Aunque Dios permite el sufrimiento, la realidad es que Él no nos deja solos en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando. La Biblia promete que Dios está cercano a los quebrantados de corazón, como dice Salmos 34, 18, y que jamás, nunca nos va a abandonar, como dice Hebreos 13, 5. Jesús mismo sufrió y experimentó el dolor, la traición y el abandono. Al encarnarse, Dios mostró su empatía hacia el sufrimiento humano y nos dio el ejemplo de que podemos llevar nuestras cargas a Él y que Él es quien comprende nuestro dolor. En quinto lugar tenemos pues la esperanza y la redención futura. La Biblia nos enseña y asegura que el sufrimiento no tendrá la última palabra. De hecho, en Apocalipsis 21:4 se nos da la promesa de que en la nueva creación enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, lo que estamos viviendo. La esperanza cristiana radica en la promesa de un futuro en que el mal, el dolor y la muerte serán eliminados por completo.
En sexto lugar, tenemos un llamado a la compasión y a la justicia. El sufrimiento en el mundo también es un llamado para que los creyentes actúen en amor y justicia hacia los demás. Dios llama a sus hijos a ser luz y sal en este mundo, ayudando a los que sufren, consolando a los afligidos y defendiendo la justicia. Este es un recordatorio de que nosotros somos parte de la solución al sufrimiento y que al amar y servir a los demás reflejamos el carácter de Dios y el amor de Dios. Y si algo demostró que Dios no está ajeno a nuestro dolor, es la obra redentora de Jesucristo mismo. Vea cómo el propio Jesús, el unigénito Hijo de Dios, amado por Él de manera increíble, como un amor que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, el Señor entregó a Jesucristo siendo Dios mismo encarnado, y que durante su vida en la tierra experimentó el dolor, el sufrimiento de una manera profunda y muy personal. La Biblia describe la manera en que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, encarnó, o sea, se hace hombre, haciéndose también partícipe de la condición humana, y esto incluye padecer el sufrimiento físico, emocional y espiritual. Ahora, quiero que escuche qué tipo de sufrimientos padeció Jesús mismo en carne. En primer lugar, el sufrimiento físico. Jesús soportó un intenso sufrimiento físico. Esto es una realidad en los momentos previos a su crucifixión. Fue arrestado, golpeado, humillado y su cuerpo fue totalmente flagelado en una forma de tortura extremadamente cruel y dolorosa. Finalmente, soportó la agonía de la crucifixión, una de las formas de ejecución más terribles que existían para esa época, donde cada aliento en la cruz era realmente un acto de increíble dolor. También está el sufrimiento emocional. Jesús sufrió emocionalmente. Sabía que sería traicionado por Judas, quien era uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, que estaba día tras día con él ahí a su lado, y que sus amigos más cercanos, los mismos que había guiado y enseñado, los iban a abandonar en el momento más difícil para él. En el huerto de Getsemaní, por ejemplo, Jesús oró intensamente, angustiado por lo que estaba por enfrentar, hasta el punto, déjeme decirle, como dice la Biblia, de sudar gotas de sangre. Vea Lucas 22:44. Su angustia refleja un sufrimiento emocional extremadamente profundo, una carga que llevó con el pleno conocimiento y convencido de que mientras atravesaba por ese momento de tribulación, también enfrentaría la traición, el rechazo y la soledad. Pero quizás el aspecto más profundo en el sufrimiento de Jesús fue el espiritual. Y me refiero al cargar con el incalculable y terrible peso de todos los pecados del mundo. Un momento en el que experimentó una separación momentánea de Dios Padre, el cual es santo, apartado del pecado, y era necesario que esto ocurriera para que Jesús llevara sobre sí los pecados del mundo y se consumara su obra. Sin embargo, esa terrible carga espiritual que soportó Jesús allí en la cruz, en el madero, al tomar nuestro lugar, asumiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestras faltas, tuvo su máxima expresión de dolor cuando Jesús sintió momentáneamente su separación del Padre y exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aunque Jesús no cometió pecado alguno, el Cristo llevó el peso del pecado de todos, y esto implicó un tipo de sufrimiento que solamente Él podía entender y soportar. Jesús experimentó realmente el sufrimiento para identificarse con nosotros en nuestra condición humana, en nuestra humanidad. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No podemos decir: Dios, tú no entiendes lo que estoy pasando, en absoluto, sino que Él es uno que fue tentado en absolutamente todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto significa que cuando pasamos por las dificultades y dolores, podemos acudir a Jesús sabiendo que Él entiende nuestro dolor de manera personal. No hay nada que se oculte de Él. Y también vemos la redención a través del sufrimiento, ya que a través del sufrimiento de Jesús también se trajo la redención y la esperanza a la humanidad. Su sacrificio no fue en vano. Su sufrimiento tuvo un propósito redentor. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados y abrió el camino para que podamos tener una relación personal con Dios. Su resurrección, además, después de su sufrimiento, es la victoria que asegura a los creyentes la esperanza de la vida eterna, porque el sufrimiento de Jesús fue una expresión de su amor y su compromiso con la humanidad. Él experimentó el dolor y el sufrimiento en todos los aspectos inimaginables incluso para nosotros, no solo para entendernos mejor, sino para redimirnos y ofrecernos un camino de esperanza y salvación. Entonces, es válido reconocer que aunque no podamos entender plenamente todos los aspectos del sufrimiento y el dolor, la Biblia realmente nos ofrece una visión esperanzadora, porque Dios permite el libre albedrío y ha dado a todos los seres humanos la responsabilidad de sus acciones, pero al mismo tiempo promete estar cerca de nosotros en nuestros momentos más difíciles y utilizar incluso el dolor
para un bien mucho mayor que lo que nosotros somos capaces de ver muchas veces. Y, en última instancia, el sufrimiento no es permanente. Y para los creyentes, la promesa de una vida futura en su presencia da sentido total y consuelo frente a las dificultades actuales. Así que, mis amados, yo espero en el Señor que estas palabras le ayuden a acercarse un poquito más al conocimiento de Dios y sobre todo a vivir una fe que esté aferrada en el Señor, a su fidelidad y sobre todo a tener una perspectiva bíblica de cuál es el carácter de Dios, cuál es su proceder y sobre todas las cosas que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, creyendo en Él y sobre todo aferrados a Él. Porque, conforme dice su palabra, para aquellos que creemos en el Señor, la salvación y la esperanza está en Jesús. Que el Señor le bendiga.